vamos a seguir con este tema porque como ya lo anunciábamos, nuestra compañera Fernanda Chamorro está trabajando desde el Ministerio de Justicia, donde la ministra va a dar una conferencia de prensa. Fernanda, estamos contigo. Así mismo, ya estamos aguardando el inicio de esta conferencia que estaba prevista para las 12:30. En minutos suponemos que estaría iniciando, pero hasta ahora no confirman la presencia de la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Sí se habla de que el que encabezaría todo lo que tiene que ver con esta conferencia de prensa sería el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, además del director de Salud Penitenciaria, Daniel Cantero, y también por parte de Salud Penitenciaria la señora Claudia Piñanes. 3 personas hasta el momento, incluso todo aquí ya está preparado para recibir a estas 3 personas, no así a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Muchas interrogantes, incluso hace cuestión de un mes nada más estábamos hablando de que se volvían a habilitar las visitas, y hace 2 días más o menos la propia ministra de Justicia decía y destacaba que Paraguay, aparte de Uruguay, eran los 2 únicos países de Latinoamérica sin casos dentro de penitenciarías. Lastimosamente esto ya fue completamente ya desterrado en esta jornada al confirmarse los 2 primeros casos, y estamos aguardando finalmente cuáles son las explicaciones que van a estar dando y también las medidas que se van a estar tomando en torno a estas penitenciarías. Ciudad del Este, en un primer momento los propios reos se pusieron de acuerdo para no recibir visitas, pero sin embargo ahora lo decía nuestro propio compañero Joel López desde esa zona, que estaban recibiendo algunas visitas. Finalmente estamos aguardando, imaginamos que dentro de unos instantes más arrancaría esta conferencia de prensa. Gracias, Fernanda. Ya en minutos vamos a retomar el contacto contigo para el inicio. Preocupa y mucho esto, Amalia. ¿Por qué? Porque somos testigos de cómo también ellos, independientemente de que viene el vuelo privado de su libertad, ellos mismos pidieron que sus familiares no los visiten. Sí. Después hubo una presión, ¿por qué? Porque todos partimos de la premisa de que esto iba a ser a lo mejor circunstancial, 2 o 3 meses, pues se complica. Habilitaron líneas telefónicas, se procuró, pero ahora este contagiado absolutamente puede cambiar el panorama. Va a comenzar la conferencia, dicen, ¿sí? A ver, Fer. Sí, así mismo. Están aguardando ya la llegada de otras 2 personas más que tienen que tomar asiento. Ahí la señora Claudia Piñanes, la doctora por parte de Salud Penitenciaria, que también va a estar hablando. Ya está el viceministro de Política Criminal, el señor Rubén Maciel. Y faltaría la presencia de una persona más. Ahí está. Sí, ahora sí ya están completos. Llega también el director de Salud Penitenciaria, el señor Daniel Cantero. Vamos a ver finalmente también. Daniel Cantero, sí, gracias. Ahí vamos a aguardar ya el inicio de esta conferencia de prensa para conocer más detalles de cuáles son los puntos que se van a tomar en cuenta, las medidas también, pero sobre todo el origen del contagio de estas 2 personas dentro de la penitenciaría. A ver si podemos iniciar cuando nos den el ok. Todo encima de nosotros. No pusieron. Viceministro. Buenos días, señores. Gracias por la presencia. Debemos comunicar a la ciudadanía que se confirmaron 2 casos positivos en el ámbito penitenciario en el día de hoy. Y quiero ceder el uso de la palabra al director de Salud Penitenciaria para poder dar los datos más específicos. Buenas tardes. Desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, hay que guardar un poco de distanciamiento social para empezar. Nos han comunicado la aparición de 2 casos positivos en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Se han tomado todas las medidas de precaución y preventivas en base a esta información. Ya han sido aisladas las personas y a partir de ello seguimos trabajando de forma coordinada con el Ministerio de Salud Pública para continuar con el seguimiento tanto de estos casos y como lo venimos haciendo habitualmente de todos los casos que tenemos dentro del sistema penitenciario. Siempre desde el primer instante de esta emergencia sanitaria hemos trabajado en forma coordinada con el Ministerio de Salud. Se ha hecho el seguimiento de todos los casos que detectábamos como sospechosos respiratorios. Hasta la fecha no habíamos tenido ningún caso positivo hasta este momento que fuimos informados de estos 2 casos en Ciudad del Este. A partir de ello vamos a seguir haciendo todo
el trabajo principalmente preventivo, insistimos con toda esta cuestión del distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de tapabocas, tanto dentro del sistema penitenciario, también fuera del sistema penitenciario, porque es importante de que esta situación también sirva de ejemplo para toda la ciudadanía para seguir tomando todas las medidas higiénicas y de prevención con respecto a esta situación. ¿Cuántas personas tuvieron contacto directo con esto? Si bien son 2 confirmados y hay hacinamiento, ¿se calcula cuántos serían las personas privadas de libertad que tuvieron contacto con los positivos? El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social desde primeras horas ya, además de comunicarnos la situación particular de los casos positivos, ya está haciendo lo que se llama el árbol epidemiológico. Están haciendo todo el estudio de todas aquellas personas, tanto privadas de libertad como funcionarios que eventualmente pudieran haber tenido contacto con estos casos positivos para hacer el seguimiento de las mismas. La recomendación que se hace de salud es ya no permitir el ingreso de más reos a este recinto penitenciario, doctor. De hecho, estaba restringida en la gran mayoría de los centros penitenciarios educativos el ingreso de nuevas personas privadas de libertad y de adolescentes en conflicto con la ley penal. De hecho, se va a seguir con las recomendaciones que brinda el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que es el ente que está manejando toda esta emergencia sanitaria y en base a la cual nosotros también estamos haciendo todo lo que nos corresponde y principalmente adaptando un poco a nuestra situación particular de encierro, de hacinamiento y todas las cuestiones que son particulares y peculiares del sistema penitenciario. ¿Qué recomiendan en caso de que el brote sea mayor? ¿Cómo? ¿Qué recomendarían en el caso de que el brote sea mayor? Nosotros ahora estamos trabajando sobre la base de 2 casos positivos. Estamos haciendo todo lo que corresponde al seguimiento. Se van a hacer una mayor cantidad de toma de muestras. En este caso, en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, estamos en contacto directo y cercano con la 10ª Región Sanitaria, con el Hospital Regional, con los colegas ahí con quienes estamos trabajando palmo a palmo y mano a mano, y vamos a ir viendo a partir de hoy. Se van a hacer una cantidad de toma de muestras tanto de funcionarios penitenciarios y de personas privadas de libertad que estuvieron en contacto en el pabellón donde esta persona privada de libertad estuvo, y a partir de allí es la información que nos dijeron la gente de salud pública, tratar de cubrir toda la población penitenciaria de ese lugar. ¿Hasta el momento se habla de casos sin nexo o cómo se contagiaron? Nosotros tenemos que derivar a salud pública para que ellos hagan esa confirmación de dentro de qué categoría. Nosotros la información que se salió del Ministerio de Salud Pública es la misma que se publicó en las redes sociales, los 2 casos positivos. ¿Pero se confirma que son 2 reclusos o un guardia y un recluso? Señor. Sí, es un interno y un agente penitenciario, lo que está por de pronto confirmado. Eso está ahora justamente el Ministerio de Salud Pública determinando eso. ¿Se confirma por día? Repetir, por favor, viceministro, por favor. Los 2 casos confirmados, uno corresponde a un interno y otro a un agente penitenciario. ¿Son personas jóvenes, son personas adultas? Son personas de mediana edad sin ningún tipo de patología de base. ¿Cómo se habrían contagiado ellos si ellos no recibían visitas supuestamente? Justamente por eso es la investigación que está realizando Salud Pública para determinar. Sobre la base de ese dato de cómo se generó el contagio, se van a tomar medidas más específicas. Viceministro, la lógica podría ser que el funcionario penitenciario, como tiene contacto con el exterior, podría ser paciente cero. O sea, habla con la familia, se está ya armando ese árbol. Exacto, sí, por la lógica sería eso. Hay otros factores también. Aparte, el agente penitenciario recibe también asistencia jurídica, recibe visitas de abogados y también se recibe encomiendas. Esos serían, digamos, los posibles caminos, pero tenemos que esperar que se determine cuál es la fuente del contagio. ¿Se va a cerrar el penal de Ciudad del Este? Porque hasta ahora, incluso medios que están ahí locales, hablan de que están ingresando en este mismo momento niños de visitas. O sea, ellos están recibiendo visitas normales. No, Ciudad del Este es una de las penitenciarías cuyos internos voluntariamente decidieron no recibir visitas familiares y sociales. Pero hoy supuestamente están recibiendo visitas igual. Esa información no le puedo confirmar. Lo que sí recibe, como todos los otros establecimientos, es encomiendas, que serían lo que llevan los familiares, pero ingreso de visitantes en caso Ciudad del Este no. Dice el ministro, ayer, por ejemplo, el Día del Padre, en la penitenciaría de Tacumbú, uno de los reclusorios con más gente recluida. ¿Se tomaron todas las precauciones? ¿A partir de este momento se va a dejar de tener visitas en el lugar?
Bueno, en relación a las visitas, primero se tiene que determinar cuál es la fuente. En el caso, si tomamos el caso de Ciudad del Este no recibía visitas sociales, por ende, por de pronto, ese sería un elemento que descartaríamos, ¿verdad? En el caso de Tacumbuy, las penitenciarías que sí reciben visitas, ellos están aplicando el protocolo que ya fue aprobado el 31 de mayo de este año, que es para las visitas inteligentes, donde sí se establece una serie de mecanismos para minimizar el riesgo de ingreso. Doctor, ¿esto va a obligar a prohibir nuevamente las visitas familiares a los centros penitenciarios como medida de contingencia? Por de pronto es una decisión que todavía no se puede tomar, porque dado el caso particular de Ciudad del Este, una vez determinado cuál es la fuente del contagio, cómo se generó ese contagio, se van a tomar las medidas específicas justamente para evitar que esto se reproduzca en otros establecimientos. ¿Cuántos personales sanitarios se tienen, viceministro, en este caso para cubrir las necesidades de la penitenciaría de Ciudad del Este? De Ciudad del Este, traslado esa pregunta acá al director porque no conozco la cantidad de personal de blanco. Tengo una consulta. ¿Se le va a tomar el test a todos los reclusos de esta penitenciaría? Sí, como anticipó el doctor Cantero, en comunicación con Salud, ellos tienen previsto tomar a todos las personas privadas de libertad de Ciudad del Este. Estamos hablando de alrededor de 1000 personas. Sumados. Doctor, ya que se anunció que había pocos hisopos ya. Sí, justamente se previó esa cantidad de los hisopos, incluyendo también con ello la toma de muestras de los agentes penitenciarios y demás funcionarios. Las personas confirmadas con la enfermedad, ¿cuál de las dos personas presentaba primero los síntomas? No sabría decirle. El caso tenemos confirmado, no sabemos cuál fue. Justamente eso va a determinar quién pudo haber contagiado a quién, ¿verdad? El director de la región sanitaria está diciendo que son en realidad 2 reos de 20 y 24 años. ¿Ya hablaron con ellos también para afinar? La información que tenemos es un interno y un agente penitenciario. Ahora, viceministro, para la tranquilidad de los familiares de los reos que están allá, no se les va a permitir la visita, o sea, eso puntualmente, por ahora al menos. De hecho, voy a ser más específico, no es que no se le va a permitir, ellos mismos no aceptan recibir visitas. Esa fue la decisión tomada por todos los privados de libertad de la penitenciaría de Ciudad del Este. Nunca ya está cerrada la penitenciaría. Claro, por supuesto, por supuesto. Viceministro, ahora mismo nos hacen llegar este tipo de fotografías en donde supuestamente están formando fila para ingresar igual a visitar. Probablemente ese sea en la extensa para dejar encomiendas. Porque de hecho, si hubiese sido eso en el marco de una visita social, la primera prohibición es que solamente una persona por interno y no se permite menores. Entonces probablemente esa fotografía lo que indica están en ventanilla para dejar una encomienda o hacer una consulta. Yo mucho no puedo... Viceministro, que los abogados también de los reos con enfermedades crónicas están solicitando ya una salida, por decirlo así, durante este tiempo para guardar reclusión en sus domicilios. Eso, ya entraron algunos pedidos al respecto. Y la verdad que bastante, desde el inicio de la pandemia, los abogados defensores, sean privados o públicos, solicitaron la revisión de las medidas para los prevenidos o la aplicación de un beneficio penitenciario para los condenados, justamente en aquellos casos donde se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. En el caso del reo, viceministro, está aislado, ¿no? Claro, sí. Efectivamente, la penitenciaría. Sí, todo lo que se está accionando ahora es algo que ya se pensó en marzo de este año, que sobre la base de una resolución, la resolución 295, se establece cómo se tiene que proceder ante casos sospechosos y ante casos positivos. En este caso se está procediendo de ese modo. Hay un lugar habilitado para aislar a los casos positivos, sospechosos y positivos, que es como se está procediendo en este caso. Viceministro, ¿habrán traslados dentro de la penitenciaría? ¿Cómo así trasladados? O sea, si van a trasladar a reos de acuerdo al protocolo sanitario de no aglomerarlos por estos dos casos. En el caso que requiera, asumo yo el caso ya confirmado, si requiere una asistencia médica un poco más específica, va a pasar al sistema de salud pública, donde va a recibir. Por de pronto estas personas, por los síntomas que presentan, no requiere una asistencia médica, digamos, un poco más específica. Sí, siempre bajo monitoreo de los médicos, ¿verdad? Esa parte le puede explicar mejor el doctor Cantero. Los guardiacárceles van a guardar todo cuarentena, ya que tienen contactos uno con otro. Por supuesto, todos. Van a permanecer, ya no van a salir. Sí, así mismo. Van a estar... Claro, por supuesto. De hecho, ya hubo una merma en relación a aquellos guardiacárceles que ya están dentro de una franja etaria que le coloca en una situación de riesgo. Eso siempre tenemos, de hecho hoy otra vez la ministra solicitó reforzar las medidas de seguridad en Ciudad del Este, ¿verdad?
todos los agentes penitenciarios van a estar en cuarentena, absolutamente todos, incluyendo los funcionarios administrativos, que se le van a tomar a todos el test para verificar si también fueron o no contagiados. ¿Qué implica esta cuarentena, viceministro? No, implica permanecer en la penitenciaría hasta que se realice el test y bueno, y aguardar el tiempo que sea necesario. Viceministro, se habla de más de 135 personas, entre guardias, entre reclusos también del penal que estarían afectados y a todos ellos tendrían que hacerle la prueba. Efectivamente, sí, se le va a hacer a todos. En principio, aquellos que pudieran tener mayor contacto próximo con los casos positivos, luego se va a extender a toda la población penitenciaria. Pero más de 100 entonces estamos hablando. El número exacto no es... Tengo entendido por la información que me dio el director de Ciudad del Este que en el pabellón estaban alrededor entre 50 a 60 personas. A ese número creo que no llega los primeros sospechosos, digamos, ¿verdad? ¿Algún detalle de cómo fue que se notificó el positivo de los dos casos de COVID? ¿Quién comenzó a manifestar los síntomas? ¿Cómo fue que recurrieron al hisopado bajo la sospecha? Digamos, antes de la confirmación. Esa pregunta lo traslado al doctor Cantero para que le pueda dar mayor especificación. El doctor Daniel Cantero. Sí, doctor. Respecto a la notificación, nosotros recibimos de Salud Pública en las primeras horas de esta mañana. Nosotros estábamos haciendo el seguimiento de agentes penitenciarios y de personas privadas de libertad, como les explicaba, con síntomas respiratorios. A partir de la declaración de emergencia sanitaria y en base a los protocolos de salud pública y bienestar social, toda persona con síntomas respiratorios es considerado COVID hasta descartar lo contrario. Entonces nosotros hacíamos el seguimiento y a partir de ello clínicamente si era necesario se hacía la toma de muestra y si no se hacía el seguimiento como un cuadro respiratorio común y corriente. Ustedes saben, el hacinamiento dentro del sistema penitenciario hace proclive a la manifestación de síntomas respiratorios, principalmente los cuadros alérgicos, asmáticos, los fumadores y otro tipo de patologías como la tuberculosis, por ejemplo. Entonces, en base a eso, haciendo el seguimiento, hemos llegado al diagnóstico positivo en estos dos casos. Yo no le podría decir quién tuvo primero el síntoma. Eso es justamente lo que estaba explicando el viceministro respecto a los síntomas respiratorios leves, la dificultad respiratoria, la tos y la fiebre. Entonces los 12 se comenzaron a sentir mal dentro de la penitenciaría, entonces, y ahí es que recurren al protocolo. Claro, exactamente. ¿Qué síntomas tuvieron, doctor? Que le dije ya, la tos, la dificultad respiratoria y la fiebre. Sobre los nexos, doctor, ¿están trabajando El para...? Ministerio de Salud Pública es el que está trabajando para encontrar todo el árbol epidemiológico, hacer todo el seguimiento necesario para detectar todos aquellos contactos de estas personas. ¿Cuánto personal penitenciario, cuánto personal de salud tienen ahí en la penitenciaría para atender a...? Nosotros tenemos aproximadamente 7 funcionarios de salud, de los cuales obviamente vamos a reforzar, porque también ustedes ya sabrán la situación peculiar de esta cuestión. Tenemos que dar el máximo apoyo a ese lugar y a todos los lugares en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cuál es el estado de salud actual hoy, por ejemplo, el reporte que tienen de los dos pacientes? Como les decíamos, ellos están con síntomas leves. El caso sospechoso de privado de libertad está en aislamiento y el otro está en el hospital. Pero son de fiebre. Sí, fiebre, sí. ¿Hay personas que estén ahí privadas de su libertad ya en edades de riesgo o acercándose? Claro, en todos los centros penitenciarios y educativos donde están también los menores de edad, hemos hecho un relevamiento de datos al inicio de la emergencia sanitaria en búsqueda de detectar aquella población de riesgo que cumplía con todos esos criterios y hemos informado a través del Viceministerio de Política Criminal a la Corte Suprema de Justicia para buscar algún tipo de medida alternativa para disminuir principalmente el riesgo en estas personas y el riesgo que implica en la población general penitenciaria, la sobrepoblación y el hacinamiento de las personas. Así es que eso se ha hecho. Justamente teníamos pensado reiterar otra vez hoy el pedido, pero no lo hemos podido hacer por esta situación, porque justamente estábamos haciendo otra vez un nuevo relevamiento para ver en qué manera el Poder Judicial en este caso puede ayudar para disminuir un poco el riesgo dentro de nuestra población penitenciaria. Para terminar nomás, viceministro, reiterar, ¿cuántas personas tienen ahora mismo ahí en el penal? La población penal de Ciudad del Este un poco más de 1.000 personas. 1.148, ella me contó. Sí. ¿Qué va a pasar si hay algunas personas que tienen que ser remitidas al penal en esa zona? ¿Cómo se va a proceder? No, es que no se... Para la remisión en los establecimientos se requiere que la persona previamente esté guardando cuarentena. La mayoría lo hacen en las comisarías o departamentos judiciales de la Policía Nacional.
con la verificación de que no hayan tenido contacto. Cumplen la cuarentena, se les somete al test de COVID, que en el caso que da negativo, ahí se le traslada a un establecimiento, que la última vez que se hizo, se trasladó a un grupo en las penitenciarías del norte. Luego, una vez que ingresa, se aplica otra vez otro protocolo como para garantizar, porque los negativos pueden ser falsos negativos. Entonces, van otra vez a cuarentena por 14 días para después recién pasar a la población general. O sea, eso se va a continuar haciendo entonces. Claro, en el caso ahora, obviamente en el caso de Ciudad del Este no se va a admitir ningún solo nuevo ingreso, ¿verdad? En las otras penitenciarías, en la medida porque también las comisarías se están hacinando. ¿Se identificó si son de algún grupo conocido de estos brasileros, por ejemplo? Porque en Brasil se utilizó esta enfermedad como amenaza dentro de las cárceles, viceministro. Seguramente maneja usted ese dato. Bueno, por la ubicación del interno en los pabellones no pertenecería a un grupo de la criminalidad organizada. Respecto a las salidas que se podrían dar eventualmente, ¿cómo se está trabajando eso? Y a aquellos que tienen, de hecho, libertad ambulatoria, fin de semana, esas que perdieron con esta situación, viceministro, ¿cómo está afrontando ese tema? De hecho, los que gozaban de lo que se denomina salidas transitorias, esas quedaron suspendidas por orden judicial, dado que también supone un factor de riesgo el hecho de egresar y volver a ingresar en las penitenciarías. Bueno, las otras medidas son medidas que corresponden a los órganos jurisdiccionales.